gracias por darme la palabra para arrancar. En mi rol de periodista, de comunicador, por la función que estoy cumpliendo hoy, uno ve distintas realidades de lo que pasa en la provincia. Hay un tema fundamental que es la recuperación del salario. Con la inflación, los sectores más vulnerables, más carenciados de la provincia, cómo la están pasando hoy por hoy. Tenés dos Mendoza, una la Mendoza del turismo y otra de Mendoza de distintos sectores adentro de cada uno de los departamentos. Partiendo de la necesidad de recuperar el salario, problemas diarios, que es el tema de la inflación, cómo ganarle el sueldo del trabajador, del laburante, el jornalero, el que depende de un salario, ganarle al margen de las paritarias, de cada empresa, de cada sector, del sector público, del sector privado, de cada paritaria, poder vencer ese número de la inflación y que el dinero realmente tenga un valor. A partir de esto, otros problemas, y uno por lo que escucha, por lo que ve en la calle, las distintas necesidades de la gente, el tema seguridad, el tema del agua potable, el tema del cuidado del medio ambiente. Recién comentábamos todos el tema de la situación del transporte de carga en una época del año que está directamente relacionado con el cierre del Paso Chile, cómo las inclemencias del tiempo van repercutiendo en la economía argentina. Este año tuvo Mendoza 9-10 de julio el cierre del Paso Internacional a la noche con varios colectivos que se quedaron allí en el límite con Chile. A partir de esto, lo que significa para el transportista de carga tener que quedarse a lo largo de 1, 2, 5, 10 días, lo que sea, al margen de la asistencia de APROCAN, del transportista de carga, de la asistencia de Gendarmería, de distintos sectores. Pero hay una preocupación que pasa, y esto lo venimos hablando desde hace muchos años. Son los pasos que tiene que dar Mendoza para competir de cierta manera con lo que es Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Mendoza siempre se habló, o Mendoza siempre estaba por arriba de las otras provincias de Cuyo, me refiero a San Juan y San Luis. Hoy en comparación, quienes manejan los números de Cuyo, incluyendo por ahí el nuevo Cuyo, La Rioja, ¿qué ha pasado con los números de Mendoza? Me refiero en cuanto a la producción, a minería, petróleo, turismo, si bien Mendoza está bien en turismo. Pero hay muchos aspectos de la provincia que hay que trabajar todos juntos para lograr una Mendoza que sea protagonista. Lo llevo también al ámbito deportivo. Hoy Córdoba tiene 3 equipos en primera división: Talleres, Instituto y Belgrano. La provincia de Mendoza, Godoy Cruz. Podríamos haber tenido algún otro equipo, pero lo que significa la parte turismo, el transporte y el deporte para tener una Mendoza protagonista. No sé si en algún momento nos vamos a poder equiparar a Córdoba, no lo podemos hacer por la cantidad de habitantes, lo mismo que Rosario, Santa Fe, ni provincia ni capital, pero sí por la calidad de gente que tenemos, los profesionales que tiene Mendoza, recursos humanos, recurso turístico y un potencial que hay que explotarlo de alguna manera, trabajando todos juntos para una Mendoza, arrancando de la recuperación del salario y otros puntos fundamentales para ser una Mendoza protagonista en varios sentidos. Es la opinión que tengo con respecto a lo que se puede venir, no pensando en el 2030, 2040, 2050, sino acá en lo inmediato, 2023, 2024, 2025. Muy interesante lo que has mencionado. Te tocaría algún punto más específico. Este del encuadre del 2023 me parece un desafío, porque por ahí la tendencia es hablar sobre lo que se puede o lo que deberíamos hacer y no lo que se puede hacer, ¿no? Me parece que Mendoza está en condiciones de poder comenzar en el 23 a desarrollar una vez más su matriz productiva. Tenemos, como muy bien dijiste vos, un desarrollo de enoturismo muy interesante, bienvenido sea, la FA de servicios, que también se ha crecido, pero luego, en lo que se refiere a matriz productiva, nos hemos quedado. Yo le cuento una anécdota. No hace mucho, una reunión en San Rafael con varios productores, y
Y hablando de la matriz productiva, me interrumpe un productor, me dice, Carlos, ¿usted sabe en San Rafael cuántas industrias había en el año 70? Y mientras pensaba, digo, ¿cuántas eran? Y me dice, 68 empresas industriales. ¿Sabe cuántas hay ahora? 2. Una vitivinícola, 2 vitivinícolas. Es decir, esto es lo que Mendoza ha perdido un poco en uno de los aspectos. Por eso creo que desde el sector productivo, y muy vinculado al tema que más nos preocupa a todos, que es cómo llegamos a fin de mes, la erosión de los salarios, es uno de los aspectos, seguramente vos lo vas a poder completar con tu visión económica en forma más científica y técnica, pero hay que producir. La matriz productiva en Mendoza en el 2023 se puede poner en marcha, yo no digo rápidamente, pero con muchos visos de realidad. ¿Con qué? Con un fondo de producción que se puede armar concretamente, y mucho más ahora que ha tomado un fuerte impulso Vaca Muerta, con un porcentaje a un fondo fiduciario productivo, en donde vayamos reemplazando los recursos naturales que se van agotando por recursos productivos que van a darle a Mendoza la vida necesaria para el futuro, que está vinculada a las obras hídricas, a las obras de infraestructura, a la educación y a la vivienda. No puede ser que en Mendoza no haya una política de vivienda, porque si no hay política de vivienda, no hay vida. Yo siempre por ahí digo que la vida en la Argentina es maltratada, porque si tenemos problemas de seguridad, no puede tener una casa, no puede tener un laburo, ¿qué vida es esta? ¿Para qué estamos? Yo tengo la experiencia de hace 20 días, hoy me acaba de hablar mi hija de Australia, que ya consiguió trabajo, 20 días que se fue, 27 años, recién recibida, viviendo una situación más de tantos padres que me ha tocado a mí. Entonces todo esto va vinculado, y retomo, a la idea de una matriz productiva, y puede ser financiada con recursos que sean vinculados a la provincia, porque esperar de la nación en una situación electoral y de grieta tan fuerte que estamos viviendo es difícil, que también lo podríamos tener, porque hay plata internacional, y vos lo sabes bien, para obras hídricas, para la onda verde, es inconcebible que Portezuelo, más allá de la discusión sí o no, que estén los fondos y que no se hayan instrumentado, ¿no? Luego creemos que el tema de emprendimiento de pequeños y medianos es una realidad urgente para ver el tema del salario, porque si hay producción, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Y si hay salario, hay empleo, hay más salario en la recuperación. Por supuesto que eso con la inflación tiene que ir combinado, y lo dejo a los economistas, con otra asistencia técnica vinculada al gasto del Estado. Pero no hay, me parece a mí, desde el punto de vista productivo, los economistas opinarán, que no hay derrota de la inflación si no hay producción. Y a mí me parece que recién hablábamos, que veíamos un consumo que como a pesar de la inflación, es porque lo peor que nos puede pasar en la lucha contra la inflación, esto lo digo como la experiencia de muchos años de haber vivido el Rodrigazo, cuántas experiencias tristes, ¿no? Que cuando hay retaseo en el consumo, estamos en una situación de estanflación en donde es el peor de la situación. Con esto yo no estoy justificando para nada, soy un productor, que haya la maquinita, pero tiene que haber producción, conjuntamente con medidas de un Estado que esté presente, pero no que gaste en el asistencialismo, sino en la cultura del trabajo. La verdad que concuerdo bastante con lo que han dicho Sergio y Carlos. Me parece que tenemos un problema. En 2023 la inflación no va a bajar. Y esa es una mochila importante. Como mucho, se va a mantener alrededor de entre el 95 y el 100% anual, que es lo que va a cerrar este año. Lo dicen todas las consultoras de Buenos Aires. Yo sigo mucho el REM, que se llama, que es el relevamiento de expectativa del mercado, que es lo que hace el Banco Central. Le dice a las 40 consultoras más
importantes de Buenos Aires, las que asesoran a las empresas grandes, le dicen, che, estimame 5, 6, 7 variables. Una de ellas es la inflación. ¿Qué es lo que dicen de la inflación para el año que viene? Que va a estar entre el 90 y el 100, 95 les da el promedio, porque hacen un promedio. Algunos dicen un poquito más, otros un poquito menos, el promedio da 95 anual. ¿Y el crecimiento del Producto Bruto cuánto les da? Recién lo estuve repasando antes de venir. Le da que el año que viene creceríamos 0,4%. Este año 0,4. Este año vamos a crecer 4,8%. Que es bastantito, recién hablábamos antes de empezar que la economía todavía crece, es verdad eso. A nivel macro, 4,8 es una tasa, no es para nada despreciable, pero el año que viene, ¿por qué se ve ese escenario? Y porque el gobierno está haciendo un cierto ajuste fiscal. Massa lo está haciendo, no le queda otra, la situación está muy compleja, y el ajuste fiscal, que es necesario siempre tener las cuentas públicas ordenadas, te quita un poco de demanda agregada en la economía, porque el gobierno paga salarios, compra bienes y servicios. Si va a hacer un ajuste, por ejemplo, previaje, ¿por qué no se hace previaje este verano? Por el ajuste. El turismo va a andar bien igual en el verano, pero con previaje probablemente andaría quizás mejor todavía. Bueno, previaje no se hace este año. Y así a las universidades nacionales, por ejemplo, que es un mundo del que yo estuve hasta hace poco metido en el presupuesto universitario, también ya no son los presupuestos de años anteriores, y así vos vas recortando un poquito de gasto público y eso te impacta un poquito en la demanda total. La cuestión es que el año que viene vamos a crecer poquito, por eso la inflación, en teoría, si el dólar más o menos no se desmadra tanto, la inflación por lo menos la vamos a contener, vamos a estar entre el 90 y el 100. Pero igual sigue siendo alta para lo que decía Sergio, que es recuperar el poder adquisitivo. Ese gran problema y eso que en Argentina tenemos sindicatos fuertes, si no, fíjense ustedes los aumentos que están logrando camioneros, que están logrando determinados gremios potentes en la economía, aumentos superiores al 100%. Logrando. Y eso que en Argentina tenemos sindicatos fuertes, siempre el salario va detrás de la inflación. Si la inflación sube por ascensor, el salario sube por las escaleras, desgraciadamente así. Y eso te va generando una pérdida de poder adquisitivo. Y eso, y ahí coincido con Carlos y con Sergio, es difícil implementar políticas para dinamizar la economía si el poder adquisitivo se te cae. Ese es el gran problema. Pero ¿qué es lo importante de 2023? Si bien no vamos a poder por ahí hacer grandes proyectos, yo los dejaría para 2024, que se intente estabilizar la economía, pero sí te permite pensar las propuestas. Porque al ser un año electoral, tenemos los partidos tradicionales, que es el PJ, Cambiemos, tenemos otros partidos acá en Mendoza también a nivel nacional, y tenemos el fenómeno Milei, que si bien es un fenómeno que tiene algo de mediático, Milei plantea un desafío a las ideas tradicionales, lo plantea por derecha, pero bueno, un desafío, es lo que hablábamos también antes de empezar. Lo más rico que hay para que te salgan buenas ideas es que se crucen ideas de distintas vertientes y poder sacar una síntesis. A ver, ¿qué dijo este? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué podemos hacer más bueno en común? Y bueno, vamos por ahí. O sea, el debate, un año bisagra el 2023, porque va a haber un debate, va a haber, ya lo marcan todos los encuestadores, va a haber un cierto corrimiento hacia el centro-derecha. La economía argentina va de ciclos de centro-derecha, centro-izquierda, digamos. Por suerte no se va demasiado al centro. Pero de ahí tienen que emerger, en primer lugar, políticas para estabilizar la macro. Yo he visto 4 planes ya para estabilizar la macro concretos. El de Redrado, el de Milei, el de Melconian, que está con la Fundación Mediterránea, y el de todo el eje de Cambiemos, que es Pratgay, Martín Tetaz. Hay 4 planes de cómo estabilizar la economía, todos están hablando de conducta fiscal, conducta monetaria, leyes, digamos, como para dar credibilidad. O sea, ya va habiendo un consenso en lo macro para lo que hay que hacer en 2024, que algo más se está empezando a hacer, porque está empezando a poner algo de orden fiscal. O sea, ya hay un consenso hacia dónde tiene que ir la macro, por lo menos lo fiscal y lo monetario. Entonces de ahí ya se te va abriendo el otro consenso que tenemos que generar, y esto lo tiene que hacer cada provincia y cada región dentro de cada provincia, que es lo de la matriz productiva. A ver, ¿qué hacemos para...? Todos sabemos en Mendoza que la matriz productiva ha cambiado. Hasta los años 80 éramos muy fuertes en vino y en petróleo, eso traccionaba muchísimo
Producto bruto, desgraciadamente petróleo se produce menos, vino se consume menos, se consume distinto, es otro vino el que se consume. Entonces el PBG de Mendoza quedó muy de comercio y servicios, el turismo anda muy bien, pero nos encontramos con una matriz productiva, que lo decía muy bien Sergio, donde Mendoza siempre fue líder en Cuyo y en el Nuevo Cuyo en salarios promedio, y hoy estamos por debajo. Estamos por debajo de San Luis, por debajo de San Juan, y es Mendoza, la provincia más pujante, donde uno ve las mejores infraestructuras, las mejores rutas, la calidad, la educación de Mendoza es altísima, es una de las provincias que tiene más porcentaje de estudiantes universitarios entre la población total, la calidad del sistema de salud en Mendoza, hay un montón de... Y sin embargo, tenemos una matriz productiva que da cada vez menos empleo privado registrado, con salarios cada vez más bajos con respecto al promedio. Y otro dato que acá no se ha mencionado todavía, en exportaciones nos hemos caído muchísimo, en exportaciones per cápita ya estamos en el puesto número 13 del país, cuando Mendoza estábamos alto. Entonces ese es el debate que hay que dar en Mendoza en este 2023. Por ahí no se pueden aplicar las medidas porque la macro no ayuda, pero dejar planteada una hoja de ruta, de decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Yo estuve la semana pasada escuchando a un especialista vasco, País Vasco, ellos son muy fuertes en desarrollo local. Ellos tienen un programa que se llama de especialización inteligente, donde destinan un fondo presupuestario, que puede ser por ahí el que decía Carlos u otro, de algún lugar donde en Mendoza genere plata. Hoy Mendoza pone mucha plata en Mendoza Activa, de donde sea, pero se pone un fondo grande a disposición para dinamizar los distintos sectores y las distintas regiones del País Vasco, en este caso, en otro caso sería Mendoza. Lo han llamado especialización inteligente porque es como un concurso de proyectos donde concursan proyectos regionales ya, y entonces se van viendo los aglomerados, los clústeres, los encadenamientos, las cadenas de valor, y se va diciendo, bueno, este sí, este puede ser, este mejor allá, este le dicen, pero mira, este a lo mejor no te conviene encararlo acá en Luján Maipú, anda a la Valle. Entonces se arma una cuestión, y con esto cierro, se arma toda una cuestión de un fondeo que tiene que haber necesariamente, pero con un concepto de especialización inteligente, un concepto de decir, bueno, ¿en qué somos fuertes? ¿Dónde nos podemos desarrollar? Y hacia ahí tiene que ir el dinero para potenciar. Yo tengo la muy buena experiencia, que hoy estoy trabajando en el Paso de Sico, que es Salta, con el litio, en Jujuy y en Catamarca. Y resulta que tenemos la mayor preocupación de los pasos para poder desarrollarse es el flujo. Y hoy nosotros en Mendoza lo tenemos. El 75% aproximadamente del caudal de camiones que salga del Pacífico, entre las primeras jurisdicciones, que son la jurisdicción se le llama la aduana de Mendoza, segunda jurisdicción, aduanas del país, terceras jurisdicciones son países limítrofes. Todo eso nos lleva a que el 75% de esas unidades pasan por el paso de Mendoza. Lo cual yo llegué ayer de Chile, la ruta del lado chileno cada vez se está deteriorando más, del lado argentino viene con muchas carencias, a pesar de que se están proyectando nuevos arreglos y nuevas alternativas en las trazas, pero lo que primero tenemos que desarrollar hoy, y creo que ya tenemos que empezar a ver para el 2023, como dice Sebastián, no se van a poder cambiar muchas cosas, pero sí hay que prepararse para todo este cambio, para esta bisagra, porque las crisis van a pasar y nos volvemos a encontrar que la infraestructura no está. Podemos tener la capacidad de recursos humanos, podemos tener la capacidad tecnológica, que también está faltando muchísimo para los controles exhaustivos de aduana, y eso nos va a dar agilidad. La agilidad nos va a llevar a que con menos cantidad tal vez de camiones en la ruta o en lo que sea, nos va a dar la posibilidad de hacer más giros. Como dice el dicho, las vueltas son las que dejan. Y en realidad ese circuito nos lleva a que cada uno que puede apostar en la inversión de nuevas unidades, nuevo transporte, le va a dar confort y calidad de vida a los choferes, que siempre está tan latente, que es el gran detonador de todo este circuito cuando pasan la poca y nada coordinación que a veces pasa en el Paso Cristo Redentor. Esto nos lleva a que
la posibilidad de que a futuro lo que tenemos que plantear es, se viene la variante Palmira, eso es un eje que va a transformar la plataforma logística de Mendoza. Muchos la están viendo, pocos la están desarrollando, y eso es un hecho que de acá a abril, mayo, por las indicaciones que ha hecho la gente de Vialidad Nacional, que estaría gran parte en marcha o ya definiendo el proyecto. Eso es un proyecto de 36 kilómetros que va a conectar la ciudad de Palmira con la ruta 7 nacional y la ruta 40, lo cual va a generar una baja de flujo de camiones en el tráfico, lo que sería la parte del Cóndor o el shopping, de camiones de alto riesgo por su volumen de tonelaje que transportan. La ciudad de Mendoza en ese segmento, en esos tramos, ya ha pasado a ser ya ciudad. Ya el mismo carril Rodríguez Peña se ha ido transformando en un área más de servicio y está dejando un poco la parte de industrial. Y bueno, hay que adaptarse a los tiempos nuevos. Creo que a Mendoza le está faltando eso. Empezar a mirar más allá. Mirar, no sé si a 30 o 40 años, simplemente es ir mirando los próximos pasos a seguir y establecer políticas de Estado provinciales. Yo, la experiencia que hoy tengo con las gobernaciones de estas provincias, que estoy hablando de Salta, Catamarca y Jujuy, ellos el litio puede ser la solución de armado, pero tienen ese monoproducto. Nosotros, Mendoza, puede tener muchos productos, gracias a lo que decís vos, Carlos, de ampliar la base. La diversificación. Exacto, la diversificación. No todos podemos vivir de un solo monoproducto. El problema del agua en la zona del norte para el crecimiento del litio es el tema del agua. Si no hay agua, no va a haber litio. O sea, un poco ese es el criterio. Y estas políticas de Estado que quiero, para ir cerrando, es, si no nos ponemos de acuerdo en la formación de esos tipos de políticas de Estado que crezcan, cuesta muchísimo que después, cuando venga un nuevo gobierno, sea el que sea, se pueda volver a desarrollar. Nada se empieza de cero. Imposible.